Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, el día 214. Y el tema de hoy es ¿un final sin esperanza o un final sin final? Matthew, un joven de 21 años, llevaba 3 años viviendo en la calle. Mark Russell, quien fue designado jefe de la organización de Church Army, Ejército de la Iglesia, cuando aún era 20añero, se lo encontró en los alrededores de Charing Cross en Londres. Le trajo algo de comida y le llevó a Cristo. Cuando Mark se levantó para disponerse a marchar, le dijo: Matthew, durante todo el mes que viene voy a estar en diferentes foros hablando para miles de personas. ¿Qué consejos quieres que les dé a la iglesia anglicana actual? Matthew respondió: el trabajo de la iglesia consiste en que dejen de discutir y traigan esperanza a la gente. Mark Russell comentó lo siguiente: no he oído jamás una definición mejor de aquello a lo que nos tenemos que dedicar. ¿Acaso no tenemos un evangelio que trae esperanza? Un evangelio de vida, un evangelio de transformación y por encima de todo la esperanza en la vida eterna, la esperanza de Jesús. Mucha gente solo ve un final sin esperanza, pero con Jesús puedes disfrutar de una esperanza sin final. La esperanza es una de las 3 virtudes teologales. Las otras son el amor y la fe. Como escribe Rainero Cantalamessa, son como 3 hermanas, 2 de ellas ya han crecido y la tercera es una niña pequeña. Avanzan juntas, asidas de la mano con la niña Esperanza en medio. Al verlas, parecería que son las mayores las que llevan a la niña, pero es al revés. La pequeña es la que lleva a las grandes. La esperanza es la que lleva al amor y a la fe. Sin ella, todo se detendría. El primer texto que vamos a leer el día de hoy lo encontramos en Salmos capítulo 89. Vamos a leerlo desde el verso 46 al 52. Salmos 89, desde el verso 46, vamos a leerla en la PDT. Señor, ¿cuánto tiempo más nos seguirás ignorando? ¿Seguirás para siempre mostrándonos tu ardiente enojo? Recuerda lo frágil que soy. Nos creaste para vivir una vida corta y luego morir. ¿Qué hombre hay que viva eternamente? ¿Escapará de la muerte? ¿A dónde se fue, Señor, tu fiel amor? Ese que en tu fidelidad le prometiste a David. Recuerda, Señor, que se burlan de tus siervos. Llevo en mi pecho los insultos de muchas naciones, con los que nos ofenden tus enemigos, Señor. Así ofenden a tu elegido a cada paso. Bendito sea el Señor por siempre. Así sea, así sea. Amén. Primer punto. Conoce la esperanza de vida eterna por medio de Jesús. Fyodor Dostoyevski escribió: vivir sin esperanza es dejar de vivir. Y Emil Brunner escribió que la esperanza es al significado de la vida lo que el oxígeno a los pulmones. Este salmo acaba con una nota de esperanza. Bendito sea el Señor por siempre. Amén y amén. El salmista se aferra a la esperanza a pesar del hecho de sus luchas acerca de su propia situación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esperanza en el sufrimiento y la desesperación. En el verso 46 el salmista dice: ¿hasta cuándo, Señor? Esa es una pregunta retórica, un grito de desesperación que se pregunta si este sufrimiento durará para siempre. Lo otro es esperanza a pesar de la brevedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. La vida es muy corta. Recuerda cuán efímera es mi vida. Si la vida es el final, no hay ningún propósito o significado último. Al fin y al cabo, ¿para qué creaste a los mortales? Nadie puede resucitarse a sí mismo de la muerte. ¿Quién hay quien viva y no muera jamás? ¿O qué puede escapar del poder del sepulcro? Verso 48. Pero el salmista no descarta la esperanza en la resurrección. Sabe que los seres humanos no se pueden salvar a sí mismos, por ello alza la mirada al Señor. ¿Dónde está, Señor, tu amor de antaño, que en tu fidelidad juraste a David, tu ungido? Versos del 49 al 51. Lo que el salmista vio solo como un borroso esbozo se hizo patente en el Nuevo Testamento. Vamos a orar.
Amado Señor, quiero darte gracias porque nos has dado una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, haciendo que recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, como lo dice Primera de Pedro 1 del 3 al 4. Señor, quiero darte gracias por Jesucristo, porque Él es la esperanza de vida. Amén. Vamos ahora a leer Romanos capítulo 14. Vamos a leerlo desde el verso 19 y vamos a leer también el capítulo 15 hasta el verso 13. Romanos capítulo 14. Entonces hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Se puede comer de todo, pero no está bien comer algo que haga pecar a otro. Es mejor no comer carne ni tomar vino si eso hace que tu hermano caiga en pecado. Es mejor no hacer nada que haga debilitar la fe de tu hermano. Tus creencias sobre estas cosas deben ser un secreto entre Dios y tú. Afortunado el que puede hacer lo que cree que es correcto sin sentirse culpable. Pero el que come algo dudando que esté bien comerlo, se condena a sí mismo porque va contra sus creencias. Así que todo lo que hagas contra tus creencias es pecado. Romanos capítulo 15. Nosotros que no tenemos esas dudas debemos soportar pacientemente las deficiencias de los que tienen dudas y no buscar agradarnos a nosotros mismos. En lugar de eso, debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Así los ayudaremos a fortalecer su fe. Cristo mismo tampoco buscó agradarse a sí mismo. Así dicen las Escrituras: la gente que te insulta también me está insultando a mí. Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. La paciencia y el ánimo vienen de Dios. Le pido a Él que les conceda vivir en armonía unos con otros como quiere Jesucristo. Así todos a una voz podrán unirse en alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acéptense unos a otros así como Cristo los ha aceptado. Acéptense para honrar a Dios. Puedo decirles que Cristo se convirtió en siervo de los judíos para demostrar lo que Dios dice es verdad. Cristo lo hizo para confirmar la promesa de Dios a los antepasados de los judíos. Además, Cristo hizo esto para que los que no son judíos le den honra a Dios por su compasión, como está escrito: por eso te alabaré entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. También dice: alégrense todas las naciones junto con el pueblo de Dios. Y también dice: alaben al Señor todas las naciones, que todo el mundo alabe al Señor. También dice Isaías: vendrá un descendiente de Isaí para gobernar a todas las naciones. Todas las naciones pondrán su esperanza en él. Que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Amén. El segundo punto: rebosa de esperanza por el Espíritu Santo. La fe produce esperanza, alegría y paz en nuestra vida. La duda nos roba nuestra alegría y nuestra paz. La fe significa confiar en el Dios de la esperanza. Pablo ora así: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. Ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El origen de la esperanza es el Dios de la esperanza. La razón de la esperanza es Jesús y la fuente de la esperanza en ti es el Espíritu Santo. Esta esperanza no es una ilusión, sino que se asienta en lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Esta esperanza es la fuerza motriz de nuestro diario vivir. Como comenta Erwin McManus, la esperanza nos levanta de las ruinas de nuestros fracasos, de nuestro dolor y de nuestro miedo a sobreponernos a aquello que una vez nos pareció insuperable. Nuestra capacidad de aguantar perseverando hasta vencer se alimenta de ese ingrediente que parece insulso llamado esperanza. Jesús es la esperanza para el mundo, para Israel y también para el resto de nosotros. Pablo cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento para probarlo, los cuales culminan con las palabras de Isaías profetizando acerca de Jesús. Se levantará para gobernar a las naciones
En Él los pueblos pondrán su esperanza. Verso 12. Pablo nos ayuda a ver los diferentes aspectos de la esperanza que Jesús trae al mundo de hoy, incluyendo primero la esperanza de unidad. Pablo continúa abogando porque se hagan todos los esfuerzos posibles para la unidad. Dice en el verso 19, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Guarda esta unidad siendo sensible con tus hermanos y hermanas en Cristo, sin ofenderlos innecesariamente. Cada uno de nosotros debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Sigue el ejemplo de Jesús. Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Sé como Jesús, alguien que agrada a Dios, no alguien que agrada a la gente. Los aduladores son aquellos que intentan agradar a la gente aún a precio de comprometer su propia conciencia para hacerlo. Pablo procuró agradar a la gente siempre y cuando el hacerlo no conllevara desagradar a Dios. Gálatas capítulo 1, verso 10 y Primera de Corintios capítulo 10, verso 33. Allí podemos ver los ejemplos de Pablo. Lo segundo, esperanza de las Escrituras. El propósito de las Escrituras es dar esperanza. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Romanos 15:4. El conocimiento de Jesús y de la esperanza que hay en Él viene por medio de las Escrituras. La manera de mantener tu esperanza alta es estudiar las Escrituras con regularidad. Esta esperanza lleva toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, dice el verso 13. Me encanta la manera en la que Curry Den Boom lo explica. La alegría y la paz significan ir por la vida con una sonrisa de oreja a oreja y con la maleta vacía. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, quiero darte gracias porque de la misma manera que resucitaste a Jesús entre los muertos, un día me resucitarás con Él para una vida plena y eterna. Que hoy tu Espíritu Santo me llene hasta rebosar de esperanza. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Lléname de ti. Amén. Ahora vamos a leer primer libro de Crónicas, capítulo 11, versos del 1 hasta el capítulo 12, verso 22. Vamos a leer primero de Crónicas 11. Se proclama a David rey de Israel. Todo Israel se presentó ante David en Hebrón para decirle: somos parientes, tenemos la misma sangre. Aun cuando Saúl era nuestro rey, su majestad era el que nos dirigía en batalla, el que traía al pueblo de la guerra. El mismo Señor tu Dios le dio a su majestad. Le dijo: serás el pastor de mi pueblo Israel y reinarás sobre él. Así que todos los líderes de Israel se reunieron con el rey David en Hebrón. Allí David hizo un pacto con ellos ante el Señor. Luego los líderes lo declararon rey de Israel tal como el Señor lo había dicho por medio de Samuel. David conquista Jerusalén. David y todo Israel fueron a Jerusalén, que es la misma Jebús, donde vivían los jebuseos. Los habitantes de Jebús le dijeron a David: no entrarás a nuestra ciudad. Pero David logró tomar el fuerte de Sión, el cual es actualmente la ciudad de David. David hizo esta promesa: el que primero ataque a los jebuseos será nombrado comandante y jefe. Así que Joab, hijo de Sarbia, fue el primero y se convirtió en jefe. Luego David se fue a vivir al fuerte y por eso se le llamó la ciudad de David. David fortificó toda la ciudad. Comenzó desde la terraza más baja en el lado oriental de la colina y Joab reparó las otras partes de la ciudad. David se fortalecía más y más porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Los tres héroes. David tuvo el apoyo de militares y jefes durante su reinado en Israel. Ellos estuvieron siempre de su lado para cumplir el mandato del Señor con respecto al pueblo de Israel. Aquí está la lista de los principales guerreros de David. Yasobeán, hijo de Jacmoní, que era el capitán de los tres héroes, mató con su lanza a 300 hombres en una sola batalla. Después estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los más famosos, y estaba con David en Pas-damín cuando los filisteos se habían reunido para la batalla. Allí había un terreno lleno de sembrados de cebada, y cuando los israelitas huían de los filisteos, Eleazar y David
Siguieron firme en el lugar y lo defendieron hasta derrotar a los filisteos. Así el Señor los salvó con una gran victoria. Una vez, 3 de los 30 héroes bajaron hasta la cueva de Adulán para unirse a David. El ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refayín. David estaba en el fuerte y en ese tiempo había tropas de los filisteos acantonadas en Belén. A David le dio sed y dijo: si solo pudiera tomar un poco del agua del pozo que está en la entrada de Belén. Pero en realidad solo lo dijo por decir. Los 3 héroes avanzaron peleando entre el ejército filisteo y tomaron el agua del pozo que está cerca de la entrada de la ciudad de Belén. Entonces los 3 héroes le llevaron el agua a David, pero no se la tomó, sino que la derramó en tierra como ofrenda al Señor. David dijo: ante mi Dios no puedo beber esta agua. Sería como beber la sangre de los que arriesgaron su vida por mí para traérmela. Por eso David se negó a tomársela. Los 3 héroes hicieron muchos actos de ese tipo. Otros soldados valientes. Abisai, hermano de Joab, era el jefe de los 3 héroes. Abisai mató a 300 enemigos con su lanza y por eso se hizo famoso entre los 3. Abisai se hizo igual de famoso que los 3 héroes y se convirtió en su jefe, aunque no era uno de ellos. Después estaba Benaías, hijo de Joyadá, quien era de Capsel y tenía mucho poder. Benaías mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Un día nevado, Benaías se metió en un pozo y mató a un león. También mató a un soldado egipcio de gran estatura que medía como 2,5 metros. A pesar de que el egipcio tenía una lanza en la mano tan grande como un rodillo de telar. Benaías lo atacó con un palo, le quitó la lanza y con la misma lanza lo mató. Benaías, hijo de Joyadá, hizo muchas cosas así y fue tan famoso como los 3 héroes. Era aún más famoso que los 30 héroes, pero no era parte de ellos. Y David lo nombró jefe de sus escoltas. Los soldados más valientes fueron Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodó en Belén, Samot el Arotita, él es el Pelonita, Ira, hijo de Iques, nacido en Tecoa, Abiezer, nacido en Anatot, Sibecai el Jusatita, Ilai el Ajojita, Marai el Netofatita, Helet, hijo de Baná y nacido en Netofa, Itai, hijo de Ribai de Gibea y descendiente de Benjamín, Benaías el Piratonita, Jurai de las riberas de Gaas, Abiel el Arbatita, Asmabed el Bajurinita, Elijaba el Salbonita, Jasén el Gisonita, Jonatán hijo de Sagué el Ararita, Ayán hijo de Sacar el Ararita, Elifal hijo de Ur, Efer el Merkeratita, Ahías el Pelonita, Jezro el Carmelita, Narai hijo de Esbai, Joel hermano de Natán, Mibar hijo de Agri, Selec el Amonita, Naharai de Berot y el escudero de Joab hijo de Sarbia, Ira el Itrita, Gareb el Itrita, Urías el Itita, Sabat hijo de Ahlai, Adiná hijo de Sisá el Rubenita, aunque era jefe de la tribu de los Rubenitas y era el líder de los 30 héroes, Hanán hijo de Macá, Josafat el Mitnita, Uzías el Astarotita, Samá y Jehiel hijos de Jotán el Aroerita, Gediael hijo de Simri y su hermano Johá el Tisita, Eliel el Mahavita, Jerebai y Josabia, hijos de Elnán, Idma el Moabita, Elied, Obed, Jaziel de Sobá. Vamos ahora primero de Crónicas, capítulo 12, guerreros aliados de David. David se escondió de Saúl, hijo de Quis, en Siclac, y hasta allí fueron a unirse a él varios guerreros que le habían ayudado en las batallas. Eran hombres muy hábiles en el uso del arco y la flecha y podían lanzarlas con ambas manos. Esta es la lista con sus nombres. De la tribu de Benjamín y parientes de Saúl, el jefe Ahiezer y Joás. Ambos eran hijos de Semá de Gibea, Gesiel y Pelet, hijos de Asmabed. Beracá y Jehú de Anatot, Ismaías nacido de Gabaón, quien era uno de los 30 guerreros jefes de ellos. Jeremías, Jaasiel, Joanán y Josabat, nacido en Gederá. También estaba Elusai, Jerimot, Belaías, Semarías, Cefatías, el Arufita, los Coreitas, el Caná, Isaías, Azarel, Joezer y Yasobeán.
Joelá y Zebadías, hijos de Jeroán de Gedor. También algunos de la tribu de Gad se unieron a David cuando estaba en la fortaleza del desierto. Ellos eran guerreros valientes, siempre listos para la guerra. Eran hábiles con el escudo y la lanza, feroces como leones y ágiles como gacelas en las montañas. Esta es la lista con sus nombres: Ezer, el jefe; Abdías, el segundo en rango; Eliab, el tercero; Mismaná, el cuarto; Jeremías, el quinto; Atai, el sexto; Eliel, el séptimo; Johanán, el octavo; Elzabad, el noveno; Jeremías, el décimo; y Macbanai, el undécimo. Estos gaditas eran jefes militares. El de menor rango estaba a cargo de 100 hombres y el de mayor rango dirigía a más de 1000 hombres. Ellos fueron los hombres que cruzaron el río Jordán en el primer mes, cuando el río estaba muy crecido. Pusieron en fuga a todos los que vivían en los valles hacia el oriente y el occidente. Algunos hombres de la tribu de Benjamín y Judá también se unieron a David en la fortaleza. David fue a encontrarse con ellos y les dijo: si ustedes vienen en son de paz para ayudarme, me alegra mucho que se unan a mí. Pero si han venido a traicionarme, yo, que no he matado a nadie, espero que el Dios de sus antepasados los condene. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, el jefe de los 30, y él dijo así: estamos de tu lado, David, estamos contigo, hijo de Isaí. Paz, sí, paz para ti y para los que te ayudan, porque Dios te ha ayudado. Entonces David les dio la bienvenida y los llevó junto con los jefes de su ejército. Algunos hombres de las tribus de Manasés también se pusieron al lado de David cuando llegó con los filisteos para luchar contra Saúl. Pero los filisteos hicieron una reunión de dirigentes antes del combate. En esa reunión pensaron que David podría unirse a Saúl y eso les costaría la vida. Entonces decidieron sacar a David y por eso él no ayudó a los filisteos. Los hombres de la tribu de Manasés que se unieron a David cuando fue a Siclac fueron los siguientes: Adnás, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú, Siletai, quienes eran jefes de los clanes de Manasés. Todos ellos eran guerreros y oficiales del ejército, así que pudieron ayudar a David a pelear contra las bandas de invasores. Cada día más hombres se unían a David, así que lograron formar un ejército tan grande como un ejército de Dios. Tercer punto: pon tu esperanza en la venida de Jesús. Nuestra esperanza descansa en Jesús, el Rey, quien un día regresará para establecer su reino para siempre. Al leer acerca de los reyes del Antiguo Testamento, es importante recordar que ellos, aun con todo su esplendor, y solo eran una vaga prefiguración de Jesús, quien sería el rey definitivo. A ojos del cronista, David era el rey ideal. Usted dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor su Dios le dijo a su majestad: tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Ungieron a David para que fuera rey sobre Israel, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. Y David se fortaleció más y más, porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Versículo 9. David no hizo todo él solo, sino que necesitó un equipo con él. Tenía un grupo de 30 hombres valientes, entre los que estaban los 3 más valientes. Estoy lleno de agradecimiento hacia los admirables hombres y mujeres que nos apoyan en nuestro esfuerzo por liderar. No hubiéramos podido ni empezar a hacer lo que hacemos sin este maravilloso equipo que tenemos arropándonos. Amasai, jefe de los 30, movido por el Espíritu, le dijo a David: somos tuyos, estamos contigo y con quien te brinde su ayuda. Verso 18 al 22 del capítulo 12. Aquello tuvo que darle muchísimos ánimos a David. En estos pasajes de las Escrituras vemos una correlación directa entre el reino de Israel y el reino de Dios. Ver Primero de Crónicas capítulo 28 verso 5 y Primero de Crónicas capítulo 29 verso 23. También Segundo de Crónicas capítulo 13 verso 8. La continuidad del reinado era incuestionable porque estaba protegido por Dios. Pero cuando el cronista estaba escribiendo esto, cientos de años después, no había rey.
escribió sobre el pasado en la espera de que surgiera un rey como David en el futuro. Aquella era la esperanza de Israel, el rey que había de venir, y Jesús era ese rey. Él era el ungido, el Mesías. Salmo 89, 51. Ahora nuestra esperanza está puesta en el regreso de Jesús, como lo explicó el obispo Leslie Newbigin. Para el cristiano, el horizonte es que Él volverá y aguardamos la venida del Señor. Ya suceda mañana o en cualquier otro momento, ese es nuestro horizonte, el cual es el fundamento para mí y es lo que me posibilita estar lleno de esperanza y encontrar sentido a la vida. Vamos a orar. Amado Padre, quiero darte gracias porque todas las esperanzas de Israel se cumplieron cuando vino Jesús, el Rey ungido. Gracias porque ahora podemos esperar su regreso. Gracias, Señor. Esperamos tu venida y te decimos, ven, Señor Jesús. Bendito sea el Señor por siempre. Amén y amén. La pastora Pipa añade, tomando como referencia el texto de 1 de Crónicas 11 del 10 al 25 que acabamos de leer. Y dice, en mi familia tengo hombres admirables y también mujeres. Se dedican a luchar contra los gigantes de la injusticia y son muy útiles también para llevar mis maletas. Muy bien. Recordemos que este devocional lo escribió el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y que este devocional sea de mucha bendición para su vida y alimento que reconforte todo su ser. Recordemos que el Señor nos está hablando de que tenemos una esperanza, que el Señor nos espera y regresará pronto. Que el Señor les bendiga. La voz de este podcast es de Marisol Rojas.